La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo de análisis, tiempo para el Abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de miércoles, primer día después del centenario, primer día de los próximos 100 años, y esta mañana en el análisis, acompañándonos en la tertulia, Nacho Corredor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mario Laurrea, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Venga, pues vamos con uno de los temas más polémicos de las últimas horas. Mañana hay Consejo Europeo, jueves y viernes, reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y sobre la mesa el tema de la inmigración, con el último movimiento de la Comisión Europea, que valora crear centros de deportación de migrantes en países que no pertenecen a la Unión Europea. Enviar a quienes se encuentran en el mar, no al puerto europeo más próximo, sino a otro país con condiciones y derechos distintos a los que rigen en los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Decíamos que mañana empieza esta cumbre, y esta es la propuesta que hace Ursula von der Leyen, que lo que hace es copiar la política migratoria de Giorgia Meloni, de la ultra Giorgia Meloni en Italia, y esto supone un giro importante en la política migratoria europea que conocíamos, pero la verdad es que cada vez son más los estados que se suman, que apuestan por este camino. Sí, porque la Comisión Europea asume no ya solo ese pacto de Italia con Albania, sino la presión de varios países que ya antes del verano mostraron su disposición a utilizar este mismo modelo de retención de inmigrantes en terceros países. No todos los que firmaron la petición entonces están gobernados por la extrema derecha, pero sí que todos los gobernados por la extrema derecha firmaron el documento. Es el caso de Italia, de los Países Bajos o de Austria. El mensaje de la Comisión es que esta idea es una propuesta de von der Leyen para que la estudien a partir de mañana, como decías, en el Consejo los 27, que no hay una regulación que ahora mismo permita implantar un sistema como este, pero que la hoja de ruta que quiere la presidenta de la Comisión está clara. Acelerar y fortalecer los retornos, decía ayer la portavoz de la Comisión, con el argumento de que es la manera de hacer funcional las políticas de asilo. Giro a la derecha, que además, ojo, porque puede ser una herramienta de negociación para Bruselas. Es lo que en las últimas horas ha apuntado también el primer ministro de Albania, del país que tiene ya este acuerdo con Italia. Ha reconocido que otros países han ido a preguntarle para alcanzar pactos parecidos. Admite que es un país pequeño, con intención de entrar en la Unión Europea, y por tanto... que para entrar en una gran familia en la Unión Europea pues no es como elegir el menú, dijo literalmente, y que por ese mismo camino avisó a casi todos sus vecinos balcánicos, desde Serbia, Macedonia del Norte o Bosnia, que también son candidatos a la Unión, y les vino a decir que negociar con Bruselas este tipo de políticas migratorias puede facilitarles el proceso. De momento, en las últimas horas, ayer ya por la noche, Polonia ha adoptado ya una nueva política migratoria también, que incluye la suspensión temporal del derecho de asilo. Antonio, gracias. Adiós. Decíamos que la propuesta que hace Ursula von der Leyen está más que inspirado, por no decir copiado, directamente en la política migratoria de la ultra Giorgia Meloni en Italia. Corresponsal en Roma, John Solés, buenos días. Buenos días, Ángel. Claro, de manera que Meloni está presumiendo de esta política migratoria. Le ha faltado tiempo para sacar pecho y decir que está orgullosa de su modelo justo cuando acaba de inaugurar los primeros centros de deportación a Albania. Ahora iremos en directo a Albania, aunque la oposición, Joan, duda de la legalidad de una medida como esta. Sí, pero la primera ministra Meloni rechaza todas las acusaciones y asegura que todo es legal, las deportaciones de inmigrantes y los centros de internamiento fuera de la Unión Europea. Así lo ha defendido en el Parlamento, manifestándose orgullosa de su iniciativa, que considera un éxito político. Admirada, ha afirmado, por todo el mundo y por la presidenta de la Comisión, von der Leyen. Tan grande es su éxito, según Meloni, que va a organizar una cumbre informal de países interesados en la inmigración para exportar su modelo, que consiste en retener a los inmigrantes fuera de la Unión, como bien has contado, o bien pagando a terceros, como ya ocurre con Turquía, Libia y Túnez, o con la deportación a centenares de kilómetros lejos de Italia. A esta hora está previsto el desembarco en Albania de los 16 primeros inmigrantes egipcios y bengalíes que, bajo custodia de la policía italiana, han sido trasladados por la nave Libra de la Marina Militar en las últimas 48
48 horas desde Lampedusa a lo largo de más de 540 millas náuticas, más de 1.000 kilómetros. Según la prensa italiana, de momento el encarcelamiento, mucho más que acogida, en los centros de internamiento, por no llamarlos prisiones de alta seguridad, tiene como coste la bella cifra de 18.000 euros por persona, equivalente, dijo ayer un comentarista en televisión, a medio año de crucero por el Caribe con todos los gastos pagados. Joan, gracias. Buenos días. Pues lo que vamos a hacer es irnos a Albania. Decía Joan que está prevista la llegada de los primeros inmigrantes a ese centro de internamiento en Albania. En el puerto de la capital, en Tirana, está nuestra compañera Marina García. Marina, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Ha llegado ya ese barco con esos primeros migrantes? Sí, el barco ingente de la Marina italiana acaba de atracar hace escasos minutos en el puerto de Shëngjin, en el que me encuentro, y en este momento estamos todos esperando, hay un gran número de cámaras, poder ver al menos el traslado de esos 16 migrantes desde la embarcación hasta el centro de identificación construido por Italia aquí, dentro del propio puerto, rodeado de murallas y muros grises y de cámaras, y que se encuentra, como digo, a pocos metros de esta gran nave. La imagen hasta ahora es de espera. Estamos en la zona cero del plan de externalización migratoria de Giorgia Meloni, que hoy debe concretarse, y también la imagen es de un territorio en otro. El centro, defiende el gobierno italiano, es de completa jurisdicción italiana. De hecho, los carabinieri llevan varios días ya en esta localidad de Albania, pero entre las montañas y la playa de este país estamos en realidad en un país extracomunitario. Marina, ¿tú has podido acercarte a esos centros para migrantes? ¿Has podido ver cómo son? Lo único que nos permiten desde ayer es acercarnos desde fuera al puerto. Hay un gran control policial, sea por parte de Italia, sea por parte de Albania, y lo que se ve es una construcción nueva porque ha sido edificada en estos últimos meses, como digo, de color gris y con unos grandes muros con vallas y con alambrado que rodean y que la separan completamente de lo que es el resto de la imagen de un puerto normal, ¿no? Con embarcaciones, con puestos de control, con carteles escritos en albanés. La imagen es completamente diferente, es un cuadro gris dentro de un puerto de esta que es una ciudad turística y costera que está llena todos los veranos de turismo nacional e internacional. Precisamente eso, Marina, ¿qué dicen los albaneses? ¿Qué se dice ahí de una medida como esta? ¿Qué piensan los que viven en Albania, los que son de Albania? Hay gran incredulidad. Este país está dividido en dos, o esa es la imagen que me han dejado ver preguntando estas últimas horas aquí en este pueblo. Muchos se sienten vendidos por su primer ministro Edi Rama y por este acuerdo, y otros se aprovechan que esto ponga en el foco al país de cara a su gran interés de entrar en la Unión Europea, y creen que esta ayuda a Italia, por llamarlo de alguna forma, puede beneficiarlos. De hecho, hace un momento estaba en el bar que durante el verano, como digo, que es de gran interés turístico en esta zona del país, y que ahora será el lugar de referencia para tomar un café con vistas a este centro de identificación, porque está exactamente delante, que recordemos será un paso solo transitorio, luego irán a otro centro que está en el interior de Albania. Pues estaban bastante incrédulos, como digo, bastante con expectación de ver lo que ocurre, porque hoy aquí hay mucho movimiento a estas alturas del año. En octubre ya no hay casi nadie que venga a esta zona del país, porque como decimos, es una zona costera, y hoy este bar está lleno, sea de carabinieri, sea de policía, sea de periodistas que están atentos a que estos 16 inmigrantes salgan de esta nave militar italiana. Pues quedamos pendientes, Marina, de la imagen de los primeros migrantes descendiendo de ese barco. Si hay alguna novedad, vuelvo contigo a ese puerto de Tirana. Gracias. Gracias, Ángels. Bueno, hablamos mucho antes de las elecciones europeas sobre el temor a una victoria de la ultraderecha. Finalmente no fue así, pero claro, Víctor, es que a la ultraderecha no le ha hecho falta ganar las elecciones para que sus postulados y sus iniciativas en materia migratoria se impongan en la Unión Europea. Ursula von der Leyen propone a los 27 países miembros copiar, no inspirarse, yo creo que copiar el modelo Meloni de inmigración. Sí, esta tendencia no solo de von der Leyen o de Meloni, y de los partidos conservadores europeos, sino que, por ejemplo, enviar convictos a Kosovo es un plan del gobierno austríaco o del danés, que es de orientación socialdemócrata. Incluso las esperanzas liberales, como el recién llegado al poder en Polonia tras años de populismo de extrema derecha, Donald Tusk, también ha amenazado con suspender el derecho al asilo en su país, ¿no? Incluso Starmer, el laborista, ve con buenos ojos las medidas de Meloni. Sí. Cuando ayer Meloni dijo que su estrategia representa el espíritu europeo, desgraciadamente tiene razón, hoy lo representa. Pero aún así yo creo que debemos criticarlo. Yo creo que la descripción que ha hecho Marina
La imagen que me ha venido a la cabeza de Albania es la de, escuchando sus palabras, es la de una distopía, ¿no? De los barracones de los Juegos del Hambre o algo así, ¿no? Porque son un auténtico atentado contra los valores europeos. Estos centros de deportación que se han calificado por partes de ONGs italianas que sí que han tenido un poco acceso a cómo funcionan, como una especie de Guantánamos italianos, me parece una muy buena imagen, desgraciadamente, o incluso campos de concentración, como han dicho miembros de la Alianza Verde y de Izquierdas en Italia, son soluciones, entre comillas, deshumanizadoras, sin comillas, porque yo creo que estamos hablando de condiciones inhumanas, 8 personas durmiendo en celdas de 20 metros cuadrados, pero esa indudable inhumanidad yo creo que se suma además, y esto es muy peligroso, una dudosa legalidad. Son lugares extraterritoriales que están gestionados por contratistas privados. Los que están ahí detenidos, porque están detenidos, no tienen derecho a asistencia legal, lo cual contraviene todas las recomendaciones de Naciones Unidas. Es una huida del derecho y es una huida de los derechos humanos y hay que denunciarlo. Pero además de estas cuestiones éticas y legales que dicen que es una mala idea, yo creo que no solo es una mala idea, es que va a ser una penosa ejecución. Va a ver, ¿qué va a ocurrir cuando el plazo de estancia de estos migrantes, que en su caso es altamente probable, pues el país de origen del migrante no acepte la repatriación? ¿Dónde ¿Qué van a hacer con ellos? Permanentemente van a irse a Albania, van a soltarse por las calles de Albania, etcétera. Y en segundo lugar, y todavía más peligroso, ¿qué antecedentes tenemos de situaciones parecidas? Pues tenemos tenemos el acuerdo con Turquía, que le hemos dado yo creo que más de 11.000 millones para acabar construyendo unos centros que el país hizo una investigación recientemente y con el revelador título, y lo dejo ahí, de refugiados encerrados como animales y deportados como criminales con dinero de la Unión Europea. ¿Eso esperamos que ocurra en Albania? Mariola. Bueno, la Comisión Europea aprobó el 14 de mayo de 2024 un pacto de migraciones y hoy la presidenta de la Comisión Europea da un paso atrás respecto a ese pacto de la Comisión y vuelve a un modelo que ya la Unión Europea experimentó con el acuerdo al que apelaba Víctor de Unión Europea-Turquía, que levantó tantas suspicacias entre juristas y entre ciudadanos, porque entendemos que esta manera de extraterritorializar a los inmigrantes, o mejor dicho, si se quiere y de forma más contundente, colocar el problema en un país tercero de dudosa compatibilidad con los estándares de derechos fundamentales, es que atenta también a los valores sobre los que se construye la propia Unión Europea. En definitiva, ¿por qué la Comisión Europea invierte tanto capital político hace apenas unos meses para sacar adelante un pacto de migraciones que no era perfecto, pero que era indudablemente mucho mejor de esta propuesta, que vuelve mucho más atrás de lo que ya representaba ese acuerdo de Turquía con la Unión Europea? Es verdad que hay más de una decena de estados en la Unión Europea en los que o bien están gobernados por partidos ultras, o están condicionados por partidos ultras. Y es verdad, como tú decías, Ángels, que el Parlamento Europeo, aunque no ganó las elecciones la ultraderecha, sí que tiene capacidad para influir en políticas, ¿no? Y una última reflexión para incrementar la indecencia de lo que estamos hablando. Ayer se abría el primer capítulo de las negociaciones con Albania, curiosamente. Es decir, un país que es candidato desde el año 2014 y que curiosamente coincide la apertura de las negociaciones de su primer capítulo para la adhesión con la aceptación de este pacto. Este es un pacto de la vergüenza para la Unión Europea y también para que quien lo acepta, que estoy segura lo acepta bajo unas condiciones que no son unas condiciones deseadas, sino unas condiciones impuestas por la necesidad de dar pasos en esa aspiración de adhesión a la Unión Europea. Claro, si es que podíamos escuchar, Antonio nos ha permitido escuchar, Antonio Martín nos ha permitido escuchar lo que decía el presidente de Albania, o sea, que cree que eso va a facilitar la entrada de Albania en la Unión Europea. Nacho. La semana pasada ocurrió en el Congreso de los Diputados algo que una vez más nos convirtió en un país excepcional en el sentido literal de la palabra, porque es una excepción. La semana pasada hubo, a petición del principal partido de la oposición, un partido conservador, una comparecencia del presidente del gobierno para hablar de inmigración,
y probablemente se convirtió en el único partido conservador de todo el mundo que, teniendo la oportunidad de atacar a un gobierno de izquierdas en el contexto de la política migratoria, decidió hablar de otro tema. La política migratoria está devorando la política americana y europea, prácticamente en todos los países, y se ha llevado por delante algunos gobiernos. Y es tan cierto que Europa colapsará si no hay cientos de miles de nuevas personas, de migrantes que vienen a nuestros países todos los años, 500.000 en el caso de España, porque dejará de crecer, y si deja de crecer el sistema de bienestar no es sostenible, como que Europa tendrá graves problemas, y los empieza a tener, si no se reconoce que la llegada de nuevas personas, de muchas nuevas personas todos los años, genera fricciones que hay que abordar y que hay que gestionar. Fíjate que el único problema de que hoy el Pacto Europeo esté en cuestión no es por culpa de los ultras, porque los socialdemócratas daneses hace tiempo que compraron un marco parecido en relación a la inmigración, y los socialdemócratas alemanes ya han decidido directamente cerrar el espacio Schengen en todas sus fronteras, sea en Francia, sea en Dinamarca, sea en Suiza, sea en Polonia. Y probablemente, comprando el marco de los reaccionarios, están contribuyendo también a su éxito. Y en ese contexto España es una excepción, y el presidente del gobierno y el gobierno de España es una excepción, porque probablemente es el único partido socialdemócrata todavía en Europa, quizá también los franceses, pero no gobiernan, ni tienen perspectivas inmediatas, lamentablemente, que tiene un discurso claro en relación al tema. Y aunque pasó muy inadvertido, la semana pasada dijo algunas cosas que conviene poner sobre la mesa, porque es una excepción europea. Dice, acoger al que viene de fuera no solo es un deber, sino un paso para garantizar el estado de bienestar. No habrá estado de bienestar sin inmigrantes. Es un sinónimo de riqueza. Sin ella, perderíamos 30 millones de personas en edad de trabajar en los últimos años. Y concluye diciendo que, en cualquier caso, había que evitar cometer, en materia de integración, los errores cometidos en otros países. Mira, déjame que me vaya a publicidad. A la vuelta voy contigo, Mariola, sí, porque además vamos a ampliar, ya lo ha dado aquí Nacho, pero vamos a ampliar el punto de vista, que es verdad que es uno de los pocos países que se opone a esa mimetización de las políticas ultras en materia migratoria. Se opone el gobierno, pero por ejemplo Canarias, ayer escuchábamos a su vicepresidente, se sumaría a una iniciativa como la que propone Ursula von der Leyen. Pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Nacho Corredor, Mariola Urrea y Víctor Lapuente, y saludamos también a Guillermo Lerma. Hola, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Para ampliar eso que estábamos contando, que de todos los países de la Unión Europea quien se opone de una manera más frontal es el gobierno de Pedro Sánchez, que se opone a medidas como crear centros fuera de sus fronteras para llevar ahí a los inmigrantes. Sí, el gobierno rechaza que el modelo italiano sea un modelo a imitar o a extender al resto de países de la Unión Europea. En la Moncloa creen que esa deportación supone una vulneración grave de los derechos humanos, y eso es lo que va a defender Pedro Sánchez en la reunión del Consejo Europeo que se celebra a partir de mañana, si es que se pone una propuesta concreta sobre la mesa. España no aclara si vetará este planteamiento en caso de que haya que votar una resolución, pero el Ejecutivo no oculta su oposición. Remarcan además que la estrategia de Meloni no ha cortado los flujos migratorios. Ayer llegaron 1.000 migrantes más a las costas de Lampedusa, y recuerdan que Europa en otras crisis ya ha apostado por pagar a terceros países como Turquía por acoger a los migrantes que llegan a la Unión, y esa experiencia, dicen, no ha sido positiva. Por eso la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistía en diferenciar los dos modelos. Lo que vamos a seguir defendiendo en Europa es esa aplicación humanitaria y solidaria del Pacto de Migración y Asilo. España va a seguir trabajando en esa línea que apueste por esas vías de migración regulares y seguras. En la Moncloa insisten en el mensaje que lanzó Sánchez en su comparecencia del miércoles pasado, en la necesidad de aumentar la cooperación con los países de origen, en favorecer la inmigración circular y sobre todo en acelerar la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo, un acuerdo que Europa ha tardado 10 años en lograr y que creen en el Ejecutivo que no se puede cuestionar o empezar a modificar cuando ni siquiera se ha puesto en marcha. Desde el PP, donde han puesto como ejemplo durante las últimas semanas la gestión de Meloni. No podemos pronunciarnos sobre algo que no está concretado. En todo caso, lo que nosotros hemos pedido y volvemos a reiterar es que la Unión Europea
tiene posibilidad de ayudar a España en el reparto de... En el PP insistían en ese mensaje de reclamar ayuda a la Unión Europea, Ángels, pero no se posicionaban en concreto sobre la propuesta de Giorgia Meloni. Guille, gracias. Hasta luego. A quien le parece bien esa propuesta de Giorgia Meloni y la propuesta de la Unión Europea es al gobierno de Canarias. Nos vamos hasta Canarias. Néstor Godoy, buenos días. Hola, buenos días. Porque ahí el Ejecutivo, que está formado por Coalición Canaria y PP, ya ha apuntado que está dispuesto a derivar menores migrantes a terceros países porque dicen que son una de las comunidades que más saturados tienen sus servicios de asistencia. Así es, el gobierno canario sí se ha mostrado dispuesto a explorar esa opción que ponía sobre la mesa Ursula von der Leyen de replicar el modelo italiano de externalizar la acogida de migrantes y solicitantes de asilo. Ha sido el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, del Partido Popular, el primero en valorar positivamente esta posibilidad. En la ley de extranjería hay un artículo que hace referencia a la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo instalaciones en países terceros, países de origen o de tránsito, para poder entonces ahí atender a los migrantes irregulares y por lo tanto también a los países se les permite dicha actuación. Por su parte, el presidente del Ejecutivo Regional, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha asegurado que en este asunto los socios de gobierno están coordinados. Néstor, gracias. Gracias a ti. Mariola. Yo creo que es importante también hacer una aclaración entre lo que es la migración regular y la irregular, porque si no creo que podemos estar también confundiendo las soluciones posibles, ¿no? El gobierno habla de migración regular, ordenada, segura, que es los calificativos a los que apela el Pacto de Migraciones de Naciones Unidas y que es lo que orienta un flujo, un movimiento de personas útil en términos económicos, en términos de seguridad, no solo para los países de origen, también para las personas que migran y que abraza, digamos, esa vertiente económica de valor añadido de la migración. Pero hoy el debate se centra principalmente y el desafío en cómo resolver los problemas que genera la migración irregular, es decir, aquellas personas que llegan a nuestro territorio y lo hacen por vías que no son las legales, que no son las convencionales. Y creo que es importante apuntar varias soluciones. Déjame una cosa, es que sí. quiero cuadrar el tiempo porque vamos a tener que ir a la sesión de control. Abriré el paréntesis de sesión de control y luego, si acaso, Mariola, retomamos con esas soluciones que tú ponías después de haber hecho esa distinción entre migración regular e irregular, porque, insisto, hay sesión de control, hay mucha polémica por el caso de corrupción de Ábalos, con esa querella presentada por el Partido Popular basada en informes de un digital. Hay también la condena de Zaplana. Vamos a ver cómo todo esto aflora en esa sesión de control que va a empezar a las 9 de la mañana y después retomamos el debate en el punto en el que lo hemos dejado. A punto de empezar la sesión de control al gobierno, que no se prevé tranquila precisamente, Josué Coello, y en la que en la entrada se ha hablado y se ha preguntado a alguno de los asistentes sobre el tema que nos ocupaba antes de esta pausa, que es el tema de la migración. Sí, Ángels, buenos días. Ha sido al portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, en los pasillos del Congreso justo antes de que entrase en el hemiciclo. Le hemos preguntado por esa idea de Ursula von der Leyen de copiar el modelo de Giorgia Meloni para crear centros de acogida para migrantes, y en los pasillos del Congreso Patxi López decía esto. Desde luego no es nuestro modelo, nos parece que no es la forma de tratar a personas y que no vamos a aplicar esa política. Y por cierto, Ángels, también hemos visto a Elías Bendodo pasar por el pasillo del Congreso. Hemos preguntado por esas declaraciones que hizo ayer en el Senado en un micrófono abierto. No ha querido responder esta vez. Esas declaraciones en las que en una intervención frente a cargos municipales daba por hecho que el gobierno podía sacar adelante los presupuestos después de que públicamente, ya saben que el Partido Popular da insistentemente la legislatura por agotada, y en esa intervención, por un error técnico que se trascendió, pues daban por hecho que sí podría sacar esos presupuestos. A punto pues de empezar esta sesión de control al gobierno, vamos a dar algunas de las preguntas que formulen al presidente del gobierno, principalmente ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La pregunta que tiene registrada Feijóo es: ¿no va a ofrecer a los españoles la información que le demandan? Vamos a ver en qué formato, porque es evidente que los casos de corrupción de unos y otros van a ser esgrimidos en estas primeras intervenciones. Mucho ruido, no sé si más del habitual, en el Congreso de los Diputados. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas
Por favor, un poco de silencio. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión? Muchas gracias. No es la pregunta que tenía registrada, directamente le pregunta por informaciones que aparecen también, que dicen que Víctor de Aldama entró en Moncloa en más de una ocasión. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señoría, usted está con esto de que si estoy tapando... No me hable usted de tapar, señoría. No me hable usted de tapar. ¿Somos iguales ante la ley? Por supuesto. Pero iguales ante los casos de corrupción, en absoluto. En absoluto, señoría. Este gobierno, como cualquier gobierno democrático, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron España, ha hecho tres cosas. La primera, actuar con contundencia. Hace 8 meses, 5 días después de conocerse las informaciones en los medios de comunicación, actuamos con contundencia. En segundo lugar, colaborar con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, señoría, a diferencia de lo que hacían ustedes, que creaban policías patrióticas precisamente para obstaculizar la labor de la justicia. Y finalmente, señoría, además de actuar, colaborar, gobernar. El compromiso de este gobierno es que en el año 2027 haya una España más próspera y más unida que cuando ustedes estaban gobernando en el año 2017. Y por mucho ruido, y por mucha hipérbole, y por mucho insulto que ustedes viertan, no me van a sacar de ese carril. Ya decíamos que el argumento que viene escribiendo el Gobierno es esa diferenciación entre la reacción de unos casos y otros. Ya lo hizo ayer Pilar Alegría. Los casos de corrupción. Su actitud y su cara le delatan. Colaborar con la justicia es ponerle 2 querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted. Las mordidas, las paradas técnicas de Delsi, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el 1. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor 1, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Antes de que me insulte, le adelanto que no va a sorprender a nadie. Tiene usted 4 causas judiciales, 15 delitos investigados, 11 ministerios implicados, la tercera autoridad del Estado, su partido, su gobierno, su familia y usted al tanto de todo. Olvídese, no le confundan los aplausos de su grupo, también le aplaudían al señor Ábalos. Al margen de lo que la justicia determine, usted ya tiene su sentencia política. ¿Sabe qué pone? Vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla. Ya no es heroica su resistencia y su dimisión es de libro. Porque usted, que repartía carnés de decencia hace 10 años, ahora reparte amnistías, cupos, excarcelaciones y mordidas. Tiene razón, hay 2 bloques. El del cambio honesto que está por llegar y el de la vergüenza que usted encabeza. Muchas gracias, señoría. La tesis del Partido Popular, que la corrupción en el Partido Socialista llega a prácticamente todos los estamentos, todas las instituciones presididas por socialistas y también evidentemente al gobierno. Esa es la teoría del Partido Popular. Le vuelvo a pedir la dimisión y esa frase de la agonía legislativa que contrasta, sin embargo, con totalmente con las palabras de Bendodo, que después podremos escuchar. Bendodo, que está sentado detrás de Alberto Núñez Feijóo y estaba viendo cómo le llevaba la contraria. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, quedan 1000 días de legislatura y usted y su equipo más inmediato lo que hacen es actuar como si quedaran 10 días de legislatura. ¿Qué pasa? ¿Que le están diciendo que su tiempo se acaba?
Porque si no, no se explica esta oposición estéril para el interés general de los ciudadanos, esta oposición hiperbólica e hiperventilada que usted practica desde que dirige el Partido Popular. Mire, señoría, nosotros, lo he dicho antes, hemos actuado, hemos colaborado y lo que estamos haciendo es gobernar. Nuestro planteamiento de aquí al año 2027 es legar un país mejor, más unido en lo social y territorial y más próspero. Ahí están los datos de crecimiento económico, de creación de empleo o ayer mismo de inflación. Y mire, no todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Por tanto, señoría, tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario. Hay un mensaje de Pedro Sánchez que es una cifra que ha repetido en su primera y en su segunda intervención, y es 2027. Y esa es la cifra que parece que quiera consolidar el presidente. En respuesta al Partido Popular, mi mensaje es 2027. O sea, final de legislatura. Exacto. Agotar la legislatura. Vamos a escuchar la siguiente pregunta al presidente del Gobierno, porque es del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, de Aitor Esteban. Además, va a preguntar sobre vivienda, que es uno de los temas que está en el debate estos días. Que tras año y medio de aprobación de la Ley de Vivienda ha llegado el momento de hacer una reflexión sobre sus efectos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Esteban. Por supuesto, estamos abiertos a hablar y a debatir sobre la ley de vivienda, pero, en fin, yo creo que es importante ser conscientes de que la aprobamos el año pasado, que este gobierno se puso en marcha en noviembre del año pasado, después del proceso de investidura, y que desde hace un año los datos, pues creo que son bastante elocuentes, ¿no? 140 municipios catalanes que ya usan la ley de vivienda, pues han hecho que el precio medio del alquiler del segundo trimestre del año 2024 haya sido un 5% más bajo que en el trimestre anterior. Es la mayor caída de toda la serie histórica en casi 20 años. Y en contraste, bueno, pues en aquellos municipios catalanes que no se ha declarado esas zonas tensionadas, los precios de los alquileres han permanecido estables o incluso han aumentado. Yo creo que lo importante es que todas las comunidades autónomas desarrollen y ejecuten esta ley de vivienda, y por eso, bueno, pues celebramos que Euskadi haya iniciado ese camino, declarando, por ejemplo, a Rentería zona tensionada la semana pasada y poniendo en marcha en otros municipios vascos esta ley de vivienda. En todo caso, señoría, creo que es un cambio de paradigma esta ley de vivienda y que, por tanto, lo que necesita es del compromiso político que tiene el Gobierno de España, pero también del desarrollo por parte de las comunidades autónomas, que, como usted bien sabe, son las competentes fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la política de vivienda. Destacamos a menudo que las preguntas del Partido Nacionalista Vasco sí afectan o tratan cuestiones que sí afectan a la gente, como es el caso de la ley de vivienda, que además está en pleno debate ahora mismo. El problema de la vivienda y que tenemos que hacer algo para abordarla. Ahora bien, la ley ha tenido ya efectos y en todo el Estado. Usted ha centrado todo en los estímulos a la demanda, en ayudas a los inquilinos, pero si no se logra un estímulo de la oferta, mal vamos a andar. Y aquí andamos todo el día hablando de fondos buitre, de fondos, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que el 85% de las viviendas para alquiler en el Estado español pertenecen a pequeños propietarios individuales. En el caso de Euskadi, al 97%. Y ahí está el parque, ahí está el kit de la cuestión, porque la ley, ustedes dejaron agujeros no regulando turístico, de temporada, han asustado con las medidas a muchos propietarios y les han puesto la carga de la prueba de la vulnerabilidad. Consecuencia, 30% menos de oferta de alquiler, los nuevos contratos que se han hecho después de la ley más caros, y cuando se declara una zona tensionada, el 17% de vivienda sale también. Nosotros no somos contrarios a un tope temporal, pero se necesita toda la oferta, y los propietarios tienen miedo de que cuando tengan impagos no vayan a poder recuperar la vivienda en años, en mucho tiempo. Y la vulnerabilidad de los inquilinos hay que atenderla, pero no puede ser el escudo social a costa de la economía del propietario, porque eso retrae la oferta. Y además las consecuencias son que los colectivos más vulnerables son a los que menos se va a alquilar. Por otra parte, señor presidente, la compra y el alquiler son vasos comunicantes.
El informe de registradores de este año, del año 2023, la carestía del alquiler sostiene en parte los precios de venta. Eso es así. Un vaso comunica al otro y provoca efectos indeseados. Lea el informe de la OCU, que creo que es bastante esclarecedor. Hay que hacer retoques a la ley, porque hay que dar más seguridad jurídica a los propietarios para que cojan más confianza y saquen sus viviendas a la oferta. Hay que hacer ayudas condicionadas a los propietarios para la rehabilitación y atraer vivienda con garantía pública. Y desde luego, si el problema es diferente en Lekeitio y en Durango, la situación, el problema, pues me parece que una ley uniformizadora para todos los lugares, desde luego, no puede ser la solución. Hagamos esos retoques. Muchas gracias. Muchas gracias, retoques a Aitor Esteban, a la ley de la vivienda. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Esteban. Yo coincido con usted en que solamente la parte de las políticas de estímulo a la demanda no resolverían el grave drama de la vivienda que sufren muchísimos ciudadanos y ciudadanas, y particularmente los jóvenes. Y, de hecho, el Gobierno de España, yo mismo en mi discurso de investidura, propuse la creación, el compromiso de crear más de 180.000 viviendas a lo largo de esta legislatura. De hecho, también siempre he denunciado que España cuenta con un parque de vivienda protegida en relación con el total del parque de vivienda en nuestro país muy inferior a la media europea. Estamos en torno a un 2%, cuando la media europea está en el 9%. Con lo cual tenemos mucho que hacer, al igual también que con el Instituto de Crédito Oficial y los avales que estamos dando a las promotoras y también a la adquisición por parte de familias. Pero, en fin, la ley de vivienda pues habla de construir vivienda pública mediante cuotas de suelo e incentivos fiscales, habla de mecanismos de colaboración público-privada, habla de poner límites a los abusos de los grandes tenedores y fondos buitre. En definitiva, señoría, yo creo que necesitamos tiempo y compromiso de todas las administraciones. Vamos a cerrar aquí el paréntesis que hemos hecho para escuchar estas dos primeras preguntas al presidente del Gobierno. Hacemos una pausa, a la vuelta retomamos el debate sobre la inmigración y ya vamos a lo que ha pasado en el Pleno y a esas palabras que hacíamos referencia de Bendodo ayer en una intervención frente a cargos municipales de su partido, dando por hecho que habría presupuestos, con lo cual se terminaría ese 2027, se terminaría la legislatura. En el abierto, Nacho Corredor, Mariola Orrea y Víctor Lapuente. Vamos a retomar, para cerrar el debate que teníamos, el análisis sobre migración, por esa propuesta que hace Ursula von der Leyen, mimetizándose con las propuestas de Giorgia Meloni, que ya no son propuestas, que se están llevando a cabo, porque hoy mismo, hablando con nuestra compañera que está en Albania, nos estaba contando la llegada de los primeros migrantes desde la isla de Lampedusa hasta Tirana. Hemos escuchado a Patxi López, antes lo hablábamos de cómo el Gobierno se desmarca, de cómo el Partido Socialista se desmarca de esas medidas. Mañana y pasado hay Consejo Europeo, va a estar Pedro Sánchez allí y va a defender lo contrario, que parece que defiende la mayoría de los países de la Unión Europea. Y Mariola, tú decías, hay que distinguir entre la migración regular y la irregular, y el desafío, decías, es cómo resolver esta inmigración, la que llega sin los papeles. Eso es, siendo respetuosos con los derechos fundamentales de las personas que llegan, siendo respetuosos con los valores sobre los que se asienta el proyecto europeo también y el proyecto de cada uno de los Estados miembros, entre ellos el de España, y por supuesto dando también garantías y seguridad a los ciudadanos, que es evidente que esta cuestión les inquieta. Entonces yo creo que en materia de migración irregular hay que prestar atención y hay que hablar de la necesidad de fortalecer una política de control de fronteras más robusta y más respetuosa con los derechos humanos. Hay que hablar de una lucha más eficaz contra las mafias. Hay que hablar del Plan África, que se supone una de las grandes propuestas de la Unión Europea para ayudar a los países de origen a evitar que pierdan talento, porque la inmigración que llega a nuestras costas, la regular, pero la irregular también, es fuga de talento de esos países. Y tenemos que tratar, obviamente, la política de retorno, que es qué hacemos cuando esa migración irregular ya la tenemos en nuestro territorio, porque la ley dice que hay que retornarlo al país de origen. Y es aquí donde las fórmulas Meloni son fórmulas incompatibles con la ley, porque se habla, la regulación habla, el marco jurídico habla de retornarlo al país de origen, y para eso hay que celebrar acuerdos con el país de origen, no constituir estados tapón entre el estado de origen y el estado de llegada y desentenderse del tratamiento que recibirán esos inmigrantes en esos estados. Y una cuestión última, Ángeles. Bueno, yo me quedo
asombrada de escuchar a algunos dirigentes autonómicos decir que la ley de extranjería en España permite a las comunidades autónomas celebrar acuerdos con terceros estados para aplicar fórmulas como la que estamos analizando hoy. Pues me gustaría saber dónde dice eso la ley de extranjería, porque la ley de extranjería habla de la posibilidad de que las comunidades autónomas celebren acuerdos con los estados de origen de los menores no acompañados, y todo eso para retornarlos a su lugar de procedencia, no a un estado tapón, que es lo que propone Meloni y lo que parece que le encanta ahora a la presidenta de la Comisión Europea. Víctor. Sí, bueno, yo por hablar un poco de Canarias, evidentemente no estoy de acuerdo, y lo he dicho antes, con el modelo Meloni, y creo que Canarias, el gobierno se equivoca si todo el gobierno o la vertiente del Partido Popular de ese gobierno están a favor o no. Pero sí que es verdad que el gobierno canario está exhausto, está cansado de esperar una respuesta nacional que no llega, y es evidentemente quizás demagógico decir que Canarias sí que necesita una financiación singular, pero sí que necesita como mínimo una atención singular para un caso muy grave, ¿no? La prioridad para todo el mundo, para todos los partidos políticos y de luego para todos los españoles debería ser el interés superior del menor. Y en estos momentos en Canarias hacinan más de 5.500 niños y niñas, y para proporcionarles un mínimo de integración, de educación, asistencia sanitaria, el gobierno canario se ha gastado ya 157 millones de euros este año, de momento sin haber recibido ni un solo euro del Estado. Esto es claramente insuficiente, y dada la dimensión del problema debería haber un acuerdo a tres bandas, entre el gobierno canario, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero tanto el Partido Popular, que se ha levantado de la mesa alegando una excusa que realmente peregrina, diciendo que el gobierno español ha solicitado que Europa actúe unos mecanismos extraordinarios, etcétera. Bueno, me parece una excusa para no atender, como decía, a estos jóvenes, y el gobierno español está, digamos, con la llave en la caja, paralizando una financiación extraordinaria de Canarias. Dicho esto, yo insisto en lo mismo que ha dicho Nacho, que es lo más importante. El gobierno español está en contra de las medidas de Meloni, y yo, como Nacho, aplaudo fervientemente. Pedro Sánchez estará solo mañana, pero yo espero que su voz se escuche, porque está en el lado correcto de la historia. El gobierno español, otra cosa es el Parlamento español. Mejor que el Parlamento español no se pronuncie, porque seguramente haya una mayoría a favor de los centros de deportación. Tenemos al PP, al Vox, que es más duro todavía, y Junts todavía más duro que Vox, con lo cual del Parlamento no espero mucho, la verdad. Voy a hacer una pausa, y a la vuelta vamos a lo que ha pasado hoy en el Parlamento, y además en ese contexto de esas palabras de Bendodo, dando por hecho que la legislatura sí se va a agotar. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Nacho Corredor, Mario Urrea y Víctor Lapuente. Enseguida vamos con lo que ha dado de sí la parte de sesión de control al gobierno que han podido escuchar ustedes en directo, pero déjenme que ya por cerrar sí definitivamente el análisis que estábamos haciendo sobre toda la polémica y todo el debate migratorio, porque decíamos que se opone el gobierno del Partido Socialista a la medida que propone Ursula von der Leyen copiando a Giorgia Meloni. Decíamos se desmarca el gobierno canario, pero parece ser, Néstor Godoy, Canarias, buenos días, que no es tan así, que da marcha atrás ahora el gobierno canario. Sí, buenos días, Ángel. El vicepresidente del Ejecutivo Canario, Manuel Domínguez, del Partido Popular, ha reculado y ha asegurado hoy que ni han entrado a valorar la propuesta de Ursula von der Leyen porque va relacionada con los adultos migrantes y no con los menores, una competencia que depende del Estado y no del gobierno regional. Los países de origen, siempre que haya convenios, siempre que se respeten los derechos humanitarios, existe esa posibilidad. Está muy lejos de lo que plantea la presidenta von der Leyen, que, insisto, no hemos ni siquiera entrado en el análisis de ella. Claro. Fuentes de Coalición Canaria, el otro socio de gobierno, también se desmarcan hoy de esta propuesta. Bueno, pues han cambiado de opinión. Vamos con la parte de la política, del enfrentamiento político y partidista. Acabamos de ver la sesión de control, el cara a cara, el cruce de palabras entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con esa tesis de márchese ya, dimita, la legislatura está agotada. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Claro, esto es lo que hace habitualmente el Partido Popular, que es que en público habla de la precariedad de este gobierno, obligado a hacer equilibrios parlamentarios, asediado por la corrupción, pero ayer supimos que en privado el Partido Popular parece que cree otra cosa, porque en una reunión con cargos municipales, ayer grabaron a Elías Bendodo por error, y de su discurso ante estos cargos municipales se desprende la contradicción, porque confesó, y se le oye claramente cómo lo dice, que cree que es muy posible que Sánchez logre sacar adelante unos presupuestos.
Sí, un imprevisto técnico permitió escuchar ayer el mensaje que en privado lanza la dirección del PP a los suyos. Era el mensaje de Bendodo, vicesecretario de Política Territorial, reunido en el Senado con representantes de diputaciones del PP. Sánchez no solo no ha perdido el apoyo de sus socios, sino que lo puede mantener porque es muy posible, decía, que haya presupuestos. Y yo no descarto que haya presupuestos, ¿eh? Es muy posible que haya presupuestos. Este gobierno tiene la gran capacidad de ceder en todo para seguir. Yo me atrevo, Alicia, a decir que es muy posible que haya presupuestos. Explicaba a Bendodo que el gobierno está dando tiempo a RC y a Junts para que hagan sus congresos, pero que después es muy posible que haya acuerdo. Esta confesión, y tú lo mencionabas, reventaba en cierta forma la estrategia en público de la calle Génova, que es dar la legislatura por agotada, por insostenible, y dibujar a un Sánchez desangrándose por el caso Koldo y sus ramificaciones. Con todo, el PP seguirá golpeando con el asunto de la corrupción, y no solo lo está haciendo hoy en el Congreso, sino que Feijóo también, es lo que dicen los suyos, va a llevar este asunto a la reunión del PP europeo este jueves en Bruselas. En cualquier caso, después de que Bendodo dijera a los suyos que considera muy probable que haya presupuestos, no es extraño que también dijera en esta reunión que los números son completamente imposibles para una moción de censura. Cuestión de confianza, no se dan los datos. No se dan los datos, no hay números, decía los suyos Bendodo. Por eso, desde Génova restaron ayer importancia a las declaraciones de Laura Borràs, que luego trataréis en este abierto, dejando la puerta abierta a esa posibilidad de una moción de censura. Porque aseguran en el PP que esas palabras de Borràs tienen más que ver con la intención de Junts de mantener la tensión en la negociación presupuestaria que con una intención real de aunar fuerzas con el PP para hacer presidente a Feijóo. Pero ese episodio de Borràs puso de manifiesto ayer una discrepancia interna, Ángels, en el seno del partido entre el ala dura y la calle Génova, y es qué hacer a futuro con esa moción de censura. La presidenta Díaz Ayuso ayer marcaba líneas rojas y decía que ella con los independentistas... Desde luego, con aquellos que desprecian a España no iría a ningún lado, porque no son de fiar. Pero en la calle Génova el mensaje es bien distinto. Dicen que ahora no se dan las condiciones, pero que en el futuro pueden darse. No cerraremos nunca la puerta a una moción de censura en el futuro si Junts está dispuesto a hacer presidente a Núñez Feijóo. Es lo que dicen textualmente en la calle Génova. Mariela, gracias. A vosotros. Pues vamos con esas palabras de Laura Borràs, porque es evidente que para sacar adelante los presupuestos las negociaciones con Junts per Catalunya son fundamentales, y Junts insiste en el ruido que quiere hacer en el debate político. Las palabras de Laura Borràs dejaban la puerta abierta ayer por la mañana a sumarse a una posible moción de censura, a votar a favor de una posible moción de censura que presentara el Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez. Pero Junts se corrigió un poco después, porque lo que quería dejar claro era que el PSOE no puede dar sus votos por seguros, algo que yo creo que el PSOE ya tiene claro. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y es por eso, y ahora sí vamos a esas palabras de Laura Borràs, que no cerró la puerta a apoyar una posible moción de censura del PP, aunque en realidad con quien sigue negociando Junts, y sigue negociando en todo momento y a día de hoy, es con el Partido Socialista. Sí, Junts atribuye a un error de interpretación las palabras de Borràs y aseguran que no hay nada de nada con el Partido Popular. El partido de Puigdemont juega a presionar hasta el límite al gobierno, con quien continúan negociando la senda de déficit y el resto de acuerdos pendientes, pero aseguran que no están casados con nadie, no quieren que les ubiquen en ningún bloque en el Congreso, y es en ese contexto en el que aseguran se deben interpretar las palabras que Borràs dijo cuando se le preguntó explícitamente si una moción de censura de la mano del PP estaba descartada. No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso, y creo que esto ahora ya está el gobierno empezando a comprenderlo. Nosotros los vamos a hacer valer para que se cumplan los acuerdos que hemos firmado, sin descartar ningún otro escenario, concentrándonos en el La propia Borràs se autocorrigió al cabo de un rato, y horas más tarde salió el secretario general Jordi Turull a descartar de plano esa posibilidad para no alimentar especulaciones. Però perquè ningú faci especulacions o vulgui tirar d'un titular, una moció de censura d'en PP i Vox per part de Junts per Catalunya, que és una autèntica fantasia. Si algú vol fantasia... Definió una alianza con el PP y Vox como una auténtica fantasía. Junts prioriza continuar, poder sacando rédito de su posición de poder en esta legislatura, dejar caer al PSOE. Podría entrar en los esquemas del partido, pero no ven una alianza con la ultraderecha para desbancar a Sánchez. Xavi, gracias.
Buenos días. Nacho, sigue negociando el Partido Socialista con Junts, necesita sus votos para sacar adelante unas cuentas y parece que el Partido Popular, al menos en privado, da por hecho que lo tiene amarrado. Otra cosa es lo que quieran decir, porque necesitan decirlo para esa hipérbole y esa sobreactuación constante del Partido Popular, como hemos podido ver mismo en la sesión de control al gobierno. Es posible que los haya, no sé si es tan probable. Lo que sí que podríamos intuir es que con la misma mayoría parlamentaria que hoy, pero con un gobierno distinto, la probabilidad sería también muy pequeña, porque el resultado de las elecciones del 23 de julio obliga a gestionar la complejidad. Y para que esa complejidad sea menos compleja y para que la excepción sea menos excepción y avancemos a lógicas de normalidad, y en las lógicas de normalidad lo normal sería que los partidos de derechas votados por los señores y las señoras de Barcelona pactaran con los partidos de derecha votados por los señores y las señoras de Madrid. Para que haya más normalidad hay que empezar a actuar con normalidad, y toda la hipérbole asociada a la retórica del Partido Popular respecto al momento que vive España, desde la lógica existencial prácticamente, probablemente lo que hace es alejar esa posibilidad de normalidad. Sí que llegará el momento, y de hecho el día que llegue el momento, el día en el que la derecha catalana con la derecha del resto de España puedan pactar con normalidad, será como consecuencia de un legado que justamente se está poniendo en marcha en esta legislatura, que empezó con la ley de amnistía, que culminó con la presidencia de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña, y que sigue habiendo síntomas y de las implicaciones que eso ha tenido prácticamente cada semana, cuando estamos viendo que cosas que hace mucho no pasaban, como ver al rey recibido por el presidente de la Generalitat, ayer cenaron juntos, ver al rey recibir al presidente de la Generalitat en Madrid, ayer lo hicieron, ver al rey pasar revista con el presidente de la Generalitat a las tropas, lo vimos hace unos días. Pues todo eso forma parte de un mismo camino que algún día, y no será probablemente en esta legislatura, culminará con un Partido Popular y una derecha catalana y catalanista apoyando la misma línea de gobierno. Víctor. Pues no me cabe duda de que si Vox no existiera, pues hubiera habido ya moción de censura hace tiempo, por la normalidad de la que habla Nacho ahora mismo, la unión de las derechas estatales, y en segundo lugar, además, no solo por un cálculo racional de Junts, de ahora he sacado X del PSOE y voy a sacar Y del PP, ¿no?, sino por la propia naturaleza inquieta, intrigante y de querer llamar la atención en todo momento de Puigdemont, ¿no? En todo caso, el mensaje de Borràs de ayer no es nuevo. Hace ya un año algún medio de Bruselas dio la noticia de que Puigdemont le había comentado al jefe del Partido Popular Europeo que podría apoyar al Partido Popular en una moción de censura, y tanto entonces como ahora el mensaje no es de Junts, no es para el Partido Popular, es para el PSOE, en medio de una negociación que, según todas las fuentes, tanto en Cataluña como en España, los medios de comunicación comentan que se está negociando de manera discreta y con prudencia y de forma secreta entre el PSOE y Junts para, bueno, el reparto de la senda de estabilidad, el traspaso de las competencias de inmigración, etcétera. Y luego, por último, en relación al Partido Popular, y si lo sabe, pues bueno, ayer Bendodo, a los que nos gusta el fútbol, hemos disfrutado mucho estos meses de verano, no sé si es tu caso en Jets, de esos tiempos muertos en las pausas de hidratación, donde ponen los micros y los aficionados podemos escuchar en primera persona las indicaciones de los entrenadores. Lo de Bendodo es algo parecido. Pues sí, pero digamos que Bendodo, hablando a diversos cargos del PP, no me recordó a un líder inspirador tipo Michel, Ancelotti o Guardiola, dejémoslo ahí, ¿no? Pero en todo caso, las declaraciones de Bendodo no son sorprendentes. Lo extraño hubiera sido que a micrófono cerrado Bendodo pues dijera que no hay posibilidad de que la legislatura continúe, porque eso me haría dudar no solo de su estrategia, sino de su capacidad cognitiva para entender la realidad, porque efectivamente ese pacto está, bueno, pues posible que se cierre, muy probable que se cierre en los próximos días, vamos, entre Junts y el PSOE. Sí, yo estoy de acuerdo con Elías Bendodo. El escenario probable es que haya presupuestos, que la legislatura dure lo que el presidente del gobierno, con toda firmeza y mucha naturalidad, sin ninguna preocupación, en su gestualidad y en su expresividad, hoy ha comentado en el Congreso. Y mi duda siempre es la misma respecto al Partido Popular, es cuando a micrófono cerrado ellos mismos son conscientes que están en un escenario de legislatura larga, cómo acomodar esto
a una práctica política donde hoy el líder, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado pues casi el último cartucho, ¿no? El váyase señor González de otras épocas. Sí. Es que ha utilizado el márchese a su casa. Entonces, claro, es que se les va a hacer muy largo hasta el 2027. Ahí hay una incoherencia entre lo que el partido sabe a pies juntillas que tiene por delante 3 años de oposición y la estrategia de oposición en el corto plazo, que es una estrategia es histérica. Es histérica, es como si la convocatoria de elecciones generales fuera a ser mañana. Y esto por un lado, y en relación con Junts, yo creo que la realidad es más compleja de que las derechas se alineen o no, porque aquí estamos hablando de ejes territoriales, estamos hablando de componentes que disuelven ese aparente alineamiento natural de las derechas. Es que España, cuando hablamos de derechas, hay que ir con cirugía, ¿no? Hay que afinar. La derecha de Madrid no es la derecha de Cataluña, ni la derecha del País Vasco. Hay ejes que rompen esa potencialidad de alineamiento, aunque estoy de acuerdo, como señalaban también Víctor y Nacho, que en un escenario de normalidad más o menos cercano en el tiempo, bueno, pues esos ejes de derecha e izquierda puedan funcionar de otra manera a la que estamos viendo actuar ahora. Y sí, las palabras de Laura Borràs lo que reflejan es cómo quieren hacer valer sus votos en una negociación en activo y, en definitiva, cómo en público están dispuestos a encarecer el precio de sus 7 votos todo lo más que puedan, ¿no? Y creo que esta es la única lectura posible de las palabras de que que ningún escenario está eliminado. También expresan la impotencia de Junts en cuanto al margen real que tienen en un contexto como este, porque paradójicamente tienen aparentemente más poder que nunca o más capacidad de condicionar el ejercicio del poder en España, pero sin embargo, poder ellos no protagonizan, porque ni Generalitat, ni Ayuntamiento de Barcelona, ni prácticamente poder donde les debería interesar, que es en Cataluña. Y esa retórica de Junts no es nueva. Yo coincido con lo que señala de Mariola, que ojalá digamos no hubiera tanto matiz en la complejidad del análisis de nuestro país. Siendo cierto que en todo el proceso de enmiendas parlamentarias, cada vez más hay una transacción entre la política económica de Junts y del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco, que justamente es la que está impidiendo que este gobierno pueda, en parte, poner sobre la mesa la agenda que quiere poner, ¿no? Voy a hacer una pausa, pero antes, Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pedro, era una decisión de la que estábamos pendientes desde hace tiempo y finalmente el Supremo imputa al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos en relación con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sí, así es, Ángeles. El Supremo ha abierto una investigación al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Qué hizo Álvaro García Ortiz? Pues abortar el bulo sobre el presunto acuerdo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que está siendo investigado por delito fiscal y que difundieron algunos medios de comunicación. El Ministerio Público, por orden de Álvaro García Ortiz, sacó una nota de prensa que distribuyó entre los medios de comunicación después de que se diera a conocer que fue la Fiscalía la que había ofrecido al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid un pacto para poner punto y final a la investigación judicial que se había abierto sobre él. Álvaro García Ortiz, con una nota de prensa de la que él mismo se hizo responsable, desmintió esos bulos. Él dijo que todo ocurrió al revés, que fue la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso la que ofreció el pacto a la Fiscalía, y era en ese momento en el que se estaban produciendo las conversaciones entre acusación y defensa.
defensa entre Fiscalía y entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo también abre investigación a la fiscal jefa provincial de Madrid, a Pilar Rodríguez Fernández, que fue la que facilitó los datos para elaborar esa nota de prensa. La Sala reconoce que en este momento inicial no se puede saber si al revelar esas comunicaciones abogado-fiscalía se lesionó el derecho de defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero entiende que hay que abrir una causa penal para poder esclarecer si hubo o no perjuicio al derecho de defensa. Pedro, gracias. A vosotros. Pues reconocer esta imputación del fiscal general del Estado nos ha venido a la cabeza ese tuit de Miguel Ángel Rodríguez de hace unos días, que claro, Sastres se equivocó en el día, pero no en lo que iba a pasar. Sí, pero y fíjate, uno incluso anterior, el 24 de septiembre escribió: hasta donde sé a esta hora, Begoña va pa'lante, el hermano va pa'lante, Koldo va pa'lante, el fiscal general del Estado va pa'lante, 24 de septiembre, y Ábalos va muy pa'lante. Sánchez está terminado, dijo. Y luego ese último tuit que recordábamos ahora del 7 de octubre, que decía: respuesta a Óscar López, activista con rango de ministro. Óscar, os van deteniendo a todos. Aldama es el principio. Lo de Aldama va directamente contra Begoña. Vaya día que estáis pasando. Y mañana toca al fiscal ese del sanchismo. Todos vais para adelante. Finalmente la imputación se acaba de conocer. Pues parece que Miguel Ángel Rodríguez tiene información privilegiada. En el abierto, Nacho Corredor, Mario Larrea y Víctor Lapuente. No sé si nos va a dar tiempo a comentarlo, pero yo no me resisto a seguir poniendo el acento en una información que les estamos contando desde primera hora de la mañana. Es un informe que ha publicado esta madrugada Oxfam Intermón y en el que demuestra que no hace falta estar en paro, no hace falta no tener un trabajo, no tener una nómina para vivir en la pobreza. Es la realidad que enseña este informe y que dice que casi 3 millones de trabajadores, 3 millones de personas que tienen un salario están en situación de pobreza en España. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Y los más vulnerables, y esto casi nos cierra el círculo con el que empezábamos el abierto, sobre todo son las personas migrantes y las empleadas del hogar. Sí, estamos hablando de pobreza laboral, que es un problema general según se describe en este informe de Oxfam, pero es un problema que se amplifica entre algunos sectores, especialmente inmigrantes, entre trabajadores de sectores como la agricultura o las empleadas del hogar. El informe refleja que la pobreza laboral, entendida como trabajadores que con el sueldo que reciben cada mes siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza, no se ha reducido en España en la última década. Ni la subida del salario mínimo ni la reforma laboral que pretendía reducir la precariedad han servido para bajar esos índices de pobreza laboral. Hay ahora mismo, según los cálculos de Oxfam, 2.957.000 trabajadores con un sueldo que no llega a ese umbral de la pobreza. Y es que la inflación de los últimos años y sobre todo el encarecimiento de la vivienda, especialmente del alquiler, ha impedido que estos trabajadores puedan disponer de un nivel de renta que les permita salir de esta situación de pobreza. Alejandro García Gil, que es el responsable de Protección Social y Empleo de Oxfam, explica que 3 de cada 10 pobres en España tiene trabajo. En España, 3 de cada 10 personas en situación de pobreza tienen un empleo. Esto quiere decir que todas estas personas se levantan cada mañana para ir a trabajar y aún así sus salarios no son suficientes para costear los gastos básicos de una vida digna. No tienen recursos para gastar dinero en momentos de ocio, pero tampoco para cubrir gastos sanitarios como puede ser comprarse unas gafas o acudir al dentista. Decía que el coste de la vivienda agrava esta situación porque, según Oxfam, los hogares que están en situación de pobreza laboral destinan entre el 67 y el 79% de todos sus ingresos a pagar vivienda y servicios básicos. Jordi, gracias. Hasta luego. Tremendo dato. Víctor, muy breve, por favor. Sí, bueno, yo creo que España es el segundo país con más número de trabajadores pobres en Europa, solo por detrás de Rumanía, y sobre todo afecta a los jóvenes, 1 de cada 5. Entonces yo creo que es cuestión de que reflexionemos todos qué es lo que estamos haciendo y, para empezar, el Estado, porque los estados de bienestar más avanzados, los pobres reciben pues 3-4 veces más dinero que los ciudadanos ricos, y en España ocurre al revés. Los ciudadanos ricos reciben mucho más del Estado. Hemos de pensar todos qué es lo que estamos haciendo mal. Makes me know that I can leave my sleeping bag behind your couch. Right there. Yes, it does. Yes, to be right there. It's knowing I'm not shackled by forgotten words from
¿Quieres dejar a Sergio que le toca a él ahora intervenir? No, es que le ha gustado la música y me ha dicho qué canción de Aretha Franklin Claro, que sí había es. reconocido es. Le Y ya sonaba está, la es que ahora me lo- Sergio es tu Shazam. Entre otras muchas cosas. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? No sé si sois conscientes de que hoy empieza una nueva etapa. Hoy es el primer día después del Mira, centenario. tanto es así que yo estaba esperando, porque el indicativo hasta ahora siempre era con Ángel Ya Racero, no. 100 años de radio, estaba esperando los 100 años de radio. Pero y ya puede que dentro de 100 años se cuente aquí que una de las primeras cosas que sucedieron después del primer centenario es que Marta Sanz, aquella escritora... ¿Te acuerdas de Marta Sanz? Ay, pobre. Y Manuel Delgado, ese Ay, pensador Manuel, es que verdad. parecía eterno y no lo fue, hablaron de la amabilidad y lo hicieron no solo... Pero es que, ojo, estaba hablando de la amabilidad y les está dando ya por muertos. Pero además a ellos, no a nosotros. No, hombre, a todos, claro. a todos, dentro de 100 años a todos. Hablaron entonces de la amabilidad y le pidieron a los oyentes en la radio que llamasen al 900 100 800, teléfono que todavía existirá, para que nos cuenten encuentros con personas amables que les hicieron sentirse bien, que se hacían querer, o momentos en que utilizaron la amabilidad como coartada, excusa, como máscara para salir corriendo de una situación, digamos que no es muy cómoda. Te miro porque... No me mires. En fin. Venga, bueno. la amabilidad hoy en el rincón y la esquina. 900, 100, 800. Circunstancias de amabilidad impostada, que yo no sé lo que es. De, Desde luego. de amabilidad sincera. ¿La amabilidad impostada o la amabilidad? Impostada. Vale. Impostada. Cíñase, señora. Bueno, en biografías no autorizadas, alguien que dentro de 100 años nos trae Roberto Villar tampoco será noticia, que es Nacho Cano. Hoy yo creo que se hablará de él todavía. Se hablará dentro de él, pero 100 ya no, años. no será noticia, no habrá malinches. Bueno, y pretérito pluscuamperfecto, hoy Ana Usle nos lleva a un lugar, a Oropesa del Mar, un lugar que, bueno, pues tiene historia, origen íbero, romano, pero que en los últimos años pues fue conocido por las vacaciones de Aznar y Botella, de Jesulindo Ubrique, y por un espacio que se llama Marina d'Or, Ciudad de vacaciones. ¿vale? Vale. Pues eso vamos a recordar ese momento. Marina d'Or, ciudad de Vacaciones vamos a tener, como siempre que viene Martín Bianchi. Vamos a hablar en 15 minutos de fama de todos los fastos pasados del 12 de octubre. Y me cuentan que de las ilusiones renovadas de Froilán y de Victoria Federica. Que tienen novios y novias. Bueno, no sé si tanto, pero han conocido a... Se están conociendo. Han conocido parejas. Se están conociendo. Nacho Corredor, Mario Laurrea, Víctor Lapuente, si os queréis quedar, esto promete. Quedaros. Esto- Se hablará de sí, sus Hasta la Dan semana, ganas. la semana que viene. Un buenos beso. días. Abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.